¿De qué estuvimos hablando? De la Biblia. Gracias, Daniel. Una iglesia sin paredes tiene que tener una fe sin límites. Y el desafío que queremos tomar como iglesia en estas semanas es que se desarrolle en nuestra vida mucho más la fe. Podamos vivir por fe y no por lo que se ve. Y creo que domingo tras domingo estos mensajes nos tienen que ayudar y nos van a ayudar a incrementar esa fe. Hoy vamos a ver una parte de esta serie, un mensaje más, y vamos a estar compartiendo unos versículos, unas promesas. Quiero compartirte la primera que está en pantalla. Dice Filipenses 4:19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Dios es quien me cuida y suplirá todo lo que yo necesite, según las gloriosas riquezas que tenemos por medio de Cristo Jesús. Pero posiblemente estás acá sentado y decís, bueno, pero yo aún tengo necesidades. ¿Algunos de ustedes tienen necesidades? Sí, ¿no? Y uno piensa que este versículo, que es una promesa, en realidad no se está cumpliendo porque hay necesidades en mi vida que aún no están satisfechas. Necesidades físicas, necesidades financieras, necesidades sociales, de relaciones, necesidades sexuales, necesidades, y cada uno puede tener una lista de necesidades. Y vos decís, pero todavía las tengo incompletas, no están cubiertas. ¿Es acaso culpa de Dios? ¿Este versículo, esta promesa no funciona por culpa de Dios? En realidad, entiendo al leer la palabra de Dios, que está llena de promesas. ¿Cuántas promesas tiene la palabra de Dios? 7.000. Hay quienes dicen menos, 3.000, pero son más de 1.000, son muchísimas promesas. Pero cada promesa, o en conjunto las promesas de Dios, tienen premisas, tienen condiciones, cosas que nosotros debemos hacer. Es como que Dios nos dice, si vos haces esto, yo voy a hacer lo otro. Muchos versículos en la palabra de Dios. Se me viene a la mente Josué, dice que va a tener prosperidad, pero ¿cuándo? Cuando medite en la palabra de Dios de día y de noche. Y así hay muchas promesas en la Biblia que te dice, te va a ir bien, pero haciendo esto y lo otro, ¿verdad? Hoy quiero compartirles un pasaje que escribió el apóstol Pablo en una carta que le escribió a los hermanos de Corinto, la segunda carta, y de ahí extraer 3 cosas que debemos hacer para ver cumplidas promesas en nuestras vidas. No quiero ser absoluto, pero tomando esos pasajes, 3 cosas que si las hacemos podemos ver promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. El primer punto, que si tenés el bosquejo y querés tomar nota, dice que cuando yo esté en necesidad, tengo que plantar una semilla. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero recuerden esto. O sea, Pablo lo está recordando, no lo está enseñando. Muchos de nosotros lo sabemos, pero ¿qué pasa con nuestra mente? A veces es como el celular, que se termina la batería y se borra, ¿no? Ciertas cosas que tenemos en el celular. Y nuestra mente tiene que ser enchufada en la palabra de Dios constantemente. Y Pablo dice, recuerden esto. ¿Qué cosa? El que poco siembra, poco cosecha.
Y el que mucho siembra, mucho cosecha. Este es un principio muy importante que está en la palabra de Dios para que apliquemos en nuestra vida. Es el principio de la siembra y la cosecha. El que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. Si viajamos por la provincia de Santa Fe, donde yo me crié, o al este de la provincia de Córdoba, al sur, cuando vamos por la autopista, ¿qué vemos a los costados? Campos. ¿Sí? Yo me crié en el campo y preparando este mensaje, leyendo este versículo, se me vino a la mente esas veces que me paraba frente al campo. Es más, fui tractorista, estuve trabajando con arados y después de trabajar con el arado, veías el campo y estaba lleno de tierra, sobre todo en esa época. Ahora se trabaja distinto, con siembra cero, pero en esa época la tierra era revertida con el arado y quedaba todo tierra. Y vos decías, ¿de acá qué van a hacer? No van a hacer nada. Y el agricultor se para en el campo y ¿qué quiere ver? Cosecha. Y entonces en ese momento, ¿qué hace el agricultor? Se pone a orar. Por más que ore, si no hace otra cosa, no va a venir la cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que primero tiene que hacer el agricultor, ¿qué es? Sembrar. Cuando estés pasando una necesidad, normalmente si pasamos una necesidad económica, si tenemos alguna deuda, lo primero que hacemos, ¿qué es? Y a lo mejor endeudarnos más, sacar a crédito, comprar con tarjeta, porque no tenemos dinero, o buscar más trabajo y tener más de un trabajo para cubrir las deudas. Otros a lo mejor roban, no sé. U otros son parásitos y viven de otros. Hay miles de formas de pasar una deuda. Pero la palabra de Dios nos dice que si tenemos una necesidad de algo, empecemos a sembrar. Porque esa siembra va a traer, ¿qué cosa? Una cosecha. Si sembramos poco, ¿qué ocurre? ¿Y si sembramos mucho? Parece de tontos lo que estoy diciendo, pero como cristianos muchas veces se nos escapa. Y no prestamos atención en eso, que a veces lo poco que tenemos, lo tenemos que sembrar para que después eso venga en una cosecha. ¿Es una cuestión de qué? De fe, de creerle a Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él no nos da la abundancia de inmediato. ¿Qué quiere que aprendamos nosotros? ¿A vivir cómo? Por fe. Sembrando y cosechando. Entonces, cuando pasemos por necesidad, lo primero que tenemos que ver es qué tenemos para sembrar. Y eso, sembrarlo. Y luego de eso, ¿qué va a venir? La cosecha. En segundo lugar, para que completes, eso de plantar una semilla, que vimos en el primer punto, lo podemos reducir a la palabra dar. ¿Sí? Yo doy para recibir algo. Y ese dar, ¿cómo tiene que ser? Dice el segundo punto, dar con la actitud correcta, apropiada. Tal vez ya con el ejemplo que les di, y lo primero que se nos viene a la mente, esto de dar, de sembrar, se nos viene lo financiero a la mente, ¿verdad? Pero esto es una ley, un principio aplicable para todos los ámbitos de nuestras vidas. Si yo trato a alguien con enojo, ¿qué voy a recibir? Si yo grito a alguien, estoy sembrando ira, gritos, ¿qué recibo? Lo mismo. Muchas casas
Sucede que los padres se quejan, mis hijos son unos maleducados, me gritan todo el tiempo. ¿Y qué será el problema? ¿Los hijos? Muchas veces en nuestros hijos sembramos algo malo, ¿y qué queremos recibir de cosecha? Si sembramos amor, ¿qué recibimos? Es simple, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos. Si necesitamos tiempo, tenemos que sembrar tiempo para cosechar tiempo. Es raro, ¿no? Pero muchas veces en tareas que uno hace, le dedica tiempo a algo y después las hace con otra habilidad y empieza a ganar tiempo. Si necesitamos cosechar energía, ¿qué tenemos que sembrar? Si yo quiero tener más energía, me pongo a comer papas fritas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para tener más energía? La voz. Me iba a poner de ejemplo yo, pero me ganaste. Todos los días salir a correr. Invierto energía, gasto mis músculos, ¿y qué logro? ¿Más qué? ¿Y sabes qué? Si yo invierto un poquito de amor, ¿cuánto recibo? Mucho amor. Porque cuando yo siembro una semilla, cosecho ¿cuánto? ¿Una? En el peor de los casos, pero generalmente de una semilla que yo siembro, salen muchas semillas. ¿Sí? Entonces, primero planto la semilla. Ahora, el segundo punto que completaste ahí dice, tengo que hacer eso con la actitud correcta, porque lo puedo hacer con una buena actitud o con una mala actitud. Dice la palabra de Dios en el mismo pasaje, 2 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. A Dios no le interesa el dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Es más, Dios es dueño ¿de qué? De todo. Y nos da a nosotros en forma de préstamo lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo, ¿de quién es? Es de Dios. Yo lo tengo solamente a modo de préstamo. Y lo tengo en modo de préstamo mientras viva. Cuando yo muera, ¿me lo llevo? No me lo llevo. Queda para otra persona. En lo mejor de los casos queda para familiares. Pero queda acá. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Y Dios por qué me pide que yo dé? Si a Él no le interesa lo que yo tengo, porque ya es de Él. Porque a Dios lo que le interesa es nuestro corazón. No le interesa lo que vos tenés. Dios quiere que vos aprendas a dar, que desarrolles tu fe, pero no le interesa lo que vos tenés, le interesa tu corazón. Palabras de Jesucristo en Mateo dice, donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Normalmente la palabra de Dios nos desafía a dar dinero. Seguro que hoy pensaste en dinero. ¿Estamos de acuerdo? Pensamos en dinero, planificamos el uso del dinero, planificamos cómo ganar dinero, otros planifican cómo gastar el dinero más que cómo ganarlo. ¿Qué hacer con el capital? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo invertirlo? Nuestra vida está en torno de ¿qué? Es una herramienta de trabajo. Entonces, ¿a Dios le interesa el dinero? No. ¿Qué pasa? Nuestro corazón está enfocado en eso. Y a Dios lo que le interesa es nuestro corazón. Quiere que nosotros desarrollemos en nuestro ser esa fe que a Él le agrada. Tenemos que sembrar y tenemos que hacerlo con una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Desglosemos este versículo y extraemos de este versículo 4 fases de una actitud correcta.
Porque yo no me quiero enfocar en cuánto debemos dar, ni a quién le debemos dar, ni cuándo. Serían como cuestiones secundarias. ¿Qué cosa? La actitud. En primer lugar, podés completarlo en tu bosquejo, lo tenemos que hacer planificadamente. O con conciencia, razonando. No tenemos que hacerlo porque alguien nos diga tenés que hacerlo. Tenemos que decidir nosotros. La palabra de Dios dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No tiene que ser impulsivo. Tenemos que pensarlo. En febrero estuvimos hablando sobre un tema. ¿Se acuerdan? No se acuerdan los últimos domingos. Muy bien, finanzas. Y ahí hablábamos de que teníamos que planificar todo lo que entra, todo lo que sale. Y en eso que sale nosotros teníamos que planificar cuánto dinero estoy dispuesto a sembrar. ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a dar? Ahí posiblemente es el momento de orar. ¿Sí? Una cosa es decidir tengo que sembrar y otra cosa es decidir cuánto, dónde, a quién. Pero nosotros tenemos que estar decididos a hacerlo de corazón. Muchas veces salimos a la calle y hay mucha gente pidiendo, ¿verdad? Y hay quienes se sienten tocadas y dicen, ¿cómo hago para darle a todas las personas que me piden? Bueno, Jesucristo dijo, cuando la mujer, recuerdan los que leen la Biblia, la mujer rompió el perfume y lo vertió en los pies de Jesucristo. Alguien que era el tesorero dice, lo que vale ese perfume lo podríamos haber vendido y le podríamos haber ayudado a cuántos pobres. Yo no sé si realmente quería hacer eso esa persona. Y Jesucristo le dijo, siempre van a tener con ustedes pobres. Siempre va a haber gente necesitada. No podemos estar nosotros tratando de ayudar a todo el mundo. Tenemos que decidir cómo sembrar, cuánto, pero es una decisión que tenemos que tomarla con conciencia, no impulsiva. Tenemos que planificarlo. Tiene que ser parte de nuestro presupuesto. Pero en segundo lugar, otra parte de la actitud buena que tenemos que tener es que lo tenemos que hacer con entusiasmo. Y no den de mala gana. Otra versión dice, no den a regañadientes. No sé qué español es ese, pero me causó gracia. Y muchas veces estamos motivados o empujados a dar por remordimiento, por el que dirán, pero nosotros lo tenemos que hacer de buena gana. No pasa a decir, tomá. Sino tenemos que estar de buena gana dando dinero. De corazón. Decidirlo con entusiasmo. En tercer lugar, sin presiones. Porque dice así el versículo, ni bajo presión. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Voluntariamente. En nuestra iglesia lo que más deseamos es que todo el tema de ofrendar, diezmar, que lo venimos enseñando desde hace años, sea algo voluntario. Es más, lo enseñamos en relación a un crecimiento espiritual de cada uno. Cuando uno entienda en su relación con Dios que lo tiene que hacer, es una adoración a Dios, el diezmar y el ofrendar. Y posiblemente lo hacemos en forma repetida, varias veces lo estamos diciendo, enseñando y damos versículos, pero en ningún momento queremos presionar. Y si te sentís presionado, encima ahora para ofrendar nos tenemos que levantar y caminar hasta allá, y se levantó el de al lado y yo me quedé sentado, ¿qué dirán los otros que yo no me levanto? Tranquilo. El dar, el ofrendar es algo personal, lo tenemos que planificar. En nuestro crecimiento espiritual lo tenemos que decidir, lo tenemos que hacer con conciencia, con voluntad propia, no obligados, no presionados. Porque si lo hacemos de otra manera, no estamos registrando en el libro de la siembra y la cosecha
un acto que realmente es de siembra, si no lo estamos haciendo con una mala actitud. Lo que menos quiero es que Vida con Propósito reciba dinero por presión, un dinero que ni siquiera va a ser de bendición, porque no es adoración a Dios. Cada vez que alguien se para de su silla con su sobre blanco, porque lo decidió en su casa, en oración, yo voy a ofrendar, voy a darle a Dios parte de todos mis ingresos, tiene que hacerlo con decisión propia, con entusiasmo. Y llegar acá no por presión, no porque todos los domingos hablamos, ni siquiera por costumbre, que sea algo de bendición y de adoración a Dios. Y ahí vamos a ver frutos. Esa es la siembra que debemos hacer para ver una cosecha. Esa es la actitud que debemos tener en nuestra siembra para ver cosecha. Estoy poniendo el ejemplo de la finanza y vuelvo a repetir, porque a veces es lo más claro, pero en cada cosa que hacemos lo tenemos que hacer de esa manera. Y la cuarta parte de esta buena actitud es que lo tenemos que hacer con alegría. Dios ama a la persona que da con alegría. A ver, pongan cara de alegres. Cara de gol de Nigeria el día viernes. Fue el gol más gritado en Argentina en todo el mundial, creo. La palabra utilizada en el griego para alegría es hilaros, con H. Dato curioso que esa palabra en español tiene un parecido, hilaridad. Si la buscas en el diccionario, hilaridad significa alegría. Y un ejemplo que te ponen en uno de los diccionarios, ¿vieron cuando hay por televisión un humorista que a veces dice cosas que ni causan gracia y se escucha risas por detrás? Bueno, ponen ese jolgorio como ejemplo de la hilaridad. Estar alegres. Uno tiene que hacerlo decidido, con entusiasmo, sin presión, pero alegres. Y esa siembra alegre, Dios la transforma en una cosecha. Y no dar hasta que duela, sino dar hasta que te dé risa, hasta que realmente lo hagas con gozo, con plenitud. Sea dinero, sea abrazos, sea amor. Hay muchas necesidades en las cuales tenemos que sembrar alrededor nuestro. Y esta es la actitud correcta que debemos tener. Y esa siembra va a traer a nosotros cosecha. Dios se escribe con D de dar. Y muchas veces los cristianos decimos que nos queremos parecer a Jesús. Si nos queremos parecer a Jesús, tenemos que dar. Dios dio a Jesucristo para que seamos salvos, ¿verdad? Jesucristo dio su vida para que nosotros seamos salvos, para que no tengamos condenación, para que más allá de todos nuestros errores, incumplimientos de ley, pecado que cometamos, sean perdonados. ¿Y lo hizo cómo? Dando su vida, dando todo lo que tenía. Es el ejemplo máximo de lo que nosotros tenemos que tomar. Y cada vez que nosotros damos, nos estamos pareciendo a Dios. Entonces tenemos que sembrar cada vez que tenemos una necesidad. Y lo tenemos que hacer con una actitud correcta. Y me lo imagino a Dios mirando de arriba y dice, este es mi pollo, está aprendiendo. Ese es el camino que hay que transitar. El dar es una cuestión de fe. Muchas veces somos mezquinos, ¿verdad? Es más tenemos, más mezquinos somos. ¿O no? Y el desafío que nos trae Dios es que en nuestra vida tenemos que aplicar este principio. Sembrar para cosechar. ¿Y qué hay entre la siembra y la cosecha?
tiempo. El tercer punto es esperar que Dios provea. Y hay una persona que quiere contarnos algo de lo que estuvo pasando en los últimos meses de su vida. Yo invito a Martín, muchos lo conocen, otros no. Viene con compañía, Maru, esposa, y ellos tienen algo para contarnos. No voy a hacer introducción, directamente él cuenta. Bueno. Hola. Hola. Volumen, por favor. ¿No querés que hable, Julio, una vez que me dejan hablar? Él estuvo trabajando. ¿Ya tiene volumen? Hola. Eso, un poquito menos. Bueno, ¿qué queremos contar? Queremos contar porque a través de la palabra de Dios, Dios nos dijo que cuando Él bendice una vida, tenemos que ser testimonio para los hermanos, como Él en nuestra vida obra. Lo que yo le quiero contar, le queremos contar con mi familia, fue la bendición que hemos recibido en esta semana del Señor. Empezamos contando cómo fue la historia. Nosotros justo hace un año, el año pasado, trabajaba en una empresa yo en San Juan, en la cual era gerente, y un día llegué muy contento de mi casa, llego a trabajar contento, y los dueños injustamente me dicen, te tenés que ir a tu casa. Por algo que yo no había hecho, que no había dicho. Ellos creyeron más en las otras personas y me echaron. Imagínense mi situación, volverme de San Juan, mi familia acá, y tener que contarles que estábamos en la calle. Fue muy duro, y bueno, y lo pasamos. Y a pesar de todo eso, mucha gente nos decía, hacele juicio, mirá lo que te hicieron, son unos desgraciados, te dejaron en la calle, tu familia. Pero nosotros con todo nuestro dolor del alma le dijimos no, que nos den lo que nos tengan que dar y Dios va a hacer la justicia. Eso fue hace un año, el año pasado, justo en esta altura. Después de ahí tuvimos una gran bendición, a pesar de todo eso, ustedes decían una gran bendición, sí, porque con mi hijo más grande, a pesar de todo eso, nos pudimos ir a Colombia, a un congreso de misioneros, y vivimos una bendición muy grande. Pero a partir de ahí, vivimos un año muy complicado, pero muy complicado, donde no llegábamos a pagar el alquiler, donde a veces no teníamos para poder surtir a nuestros hijos. Y no entendíamos por qué pasábamos esas cosas, pero a pesar de eso nunca perdimos la fe. Y dijimos, bueno, si el Señor nos quiere en las misiones, y si el Señor nos quiere en su camino, nosotros tenemos que ser fuertes y aceptar todo esto. Y hace una semana atrás, un domingo, yo trabajando en la agencia donde estaba trabajando de auto, en la Volkswagen, recibo un mensaje de una persona que jamás en mi corazón o yo hubiese imaginado que iba a recibir. Hola, Tincho, encima, imagínense. De una persona que te lastimó, que te echó, que te dejó en la calle, te manda un mensaje después de un año diciéndote, hola, Tincho. Ustedes se imaginan mi cara cuando vi ese mensaje, ¿verdad? Pero esa persona, ¿qué pasó? Volvieron a buscarme. Volvieron después de un año a pedirme perdón porque se habían dado cuenta que yo no había hecho nada y que lo que había pasado no era mi culpa. Y volvieron a pedirme perdón y no solo eso, a ofrecerme una propuesta laboral muy buena, una propuesta laboral donde ellos me volvían a poner en el mismo lugar donde yo estaba, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, imagínense nuestra situación con mi familia. Sinceramente hoy no llegamos a pagar el alquiler, ¿sí? También Dios obró para eso. Y esa persona nos vinieron a buscar, a pedir perdón. Y un hermano me dijo una palabra muy linda, que Dios no es deudor de nadie. Y a mí siempre yo tuve algo en la cabeza de una palabra que siempre me quedó. Soy un desastre para recordar las cosas, pero algo que me quedó que Dios dice, no hagas justicia por tu mano propia, porque yo te voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo no los trato de mis enemigos y para nada, porque oramos por ellos, a pesar que nos lastimamos, estuvimos orando por ellos, los pusimos en nuestra oración, y ellos vinieron a proponernos algo. De la noche a la mañana, nuestra situación cambió. Hoy tenemos un auto, porque la propuesta laboral fue que nos daban un auto y un buen sueldo, y hoy andamos en un auto, llegamos a pagar el alquiler. Y yo me digo, ¿cuánto pasamos?
¿Y por qué contarlos? Porque tal vez alguno de ustedes o alguna familia está pasando lo mismo. No pierdan la fe, porque el Señor no es deudor de nadie. Y yo sé, y me preguntaba, ¿por qué de vuelta en San Juan, Señor, me querés? ¿Por qué otra vez? Allá donde todo el mundo me lastimó. ¿Saben qué pasó también? En esa empresa no hay ninguno de los que me han lastimado. Lo echaron a todos. No quedó ninguno. Solo el único que vuelvo soy yo. Y es la única persona que quedó en ese lugar, ¿saben quién era? La persona que más me defendía y que más me quería. Fue el único que saltó por mí. Hoy estaba ahí para dar testimonio de lo que habíamos hecho nosotros con todas las personas nuevas en ese lugar. Y me seguía preguntando por qué en San Juan. ¿Saben por qué en San Juan? Por 2 motivos. Uno de los chicos que trabajaba ahí hoy está preso porque vendía droga y cayó preso. Y Dios hace un año atrás yo había hablado con él que tenía que ir a narcóticos y que lo mejor para él era Dios. Y hoy yo estoy ahí para ir a darle la palabra de Dios. Y a la vez yo estoy con una gente a través de las misiones de Venezuela que ellos necesitan mucha ayuda y yo no sabía cómo hacérsela llegar porque por correo, por nada se podía porque te lo quitan. Hay 2 personas venezolanas trabajando en ese lugar. Y ya me dijeron cómo podía hacer para que a ellos les llegaran las cosas. Entonces fíjense, la bendición que el Señor hizo en mi vida, en nuestra vida, en mi familia, y el propósito de Él. Que tengo que salvar una vida que está en la cárcel hoy, ¿sí? Y que tengo cómo ayudar a esas personas que viven para Dios en Venezuela, que todos los días salen a buscar de Dios a pesar de la situación que están pasando. Entonces, ¿por qué queríamos contar nuestro testimonio? Para poder ser de bendición para ustedes también, y que sepan que Dios siempre está, y que nunca nos alejemos. Nosotros el camino más fácil podía haber sido irnos de la palabra de Dios porque nos estaba haciendo pasar miseria. Y supuestamente Dios dice que es prosperidad, prosperidad. Nosotros podíamos decir, ¿dónde está la prosperidad de Dios? Porque no la veíamos, pero hoy la vemos, ¿sí? Entonces, por eso lo queríamos contar. Soy una persona muy soñadora. El que me conoce sabe que yo vivo soñando y que emprendiendo cosas. Y estaba entregado. Tenía miedo, no quería ni dar un paso afuera de mi casa. Y hoy Dios me recompuso todo. Hoy sigo soñando. Empecé de vuelta a ser la nueva persona. Me levanto alegre y todavía sigo creyendo en Él. Porque Él hoy me mostró y nos mostró a nuestra familia su misericordia. Entonces, por eso lo queríamos contar. También el sábado de matrimonios, nosotros oramos y nuestra pastora también, Celia, oró con nosotros y nosotros nos entregamos al Señor a decir, Señor, que sea lo que tú quieras. Miren qué rápido habló el Señor. En una semana, al siguiente domingo nosotros estábamos recibiendo la bendición. Solo fue la decisión de volver a entregar nuestro corazón al 100% a Dios para que Él actuara en nuestras vidas. Y hoy nos prosperó en todo sentido. No lo decimos solo por lo económico, sino que nos prosperó en todo. Nos dio libertad, alegría de nuevo en nuestras vidas. Entonces, gracias. Y lo que sí, también gracias por todas sus oraciones, porque sabemos que muchos hermanos estuvieron orando. Entonces, no pierdan la fe, hermanos. Como dice la serie que estamos dando, Fe sin Límites, o que sea como una semillita de mostaza, y Él va a orar en nuestras vidas. Gracias, Martín. Gracias, Maru. Un aplauso al Señor por lo que hizo. Y no solamente por lo económico, como dice Martín, sino por lo que cambia nuestras vidas cuando vemos el obrar de Dios. Pero hay que sembrar. Dice, siembra es espera. Espera que Dios provea. Y a veces pasa mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando Martín y Maru hace un año atrás estaban bien y ellos eran muy generosos. Sembraban, ayudaban, colaboraban. Hubo adolescentes que vivieron campamentos por la colaboración de ellos. Disculpen que lo haga público, pero quiero completarlo de esa manera. Y después uno no entiende qué pasa cuando vienen estos vacíos financieros. A veces no solamente la prueba es para la familia que pasa el vacío, a veces la prueba también es para toda la iglesia, para el contorno, el contexto. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar hasta qué? Hasta que Dios provea. Él siempre va a proveer. Nunca llega tarde. Lleva tiempo, pero nunca llega tarde. La palabra de Dios en 2 Corintios 9:8 dice, y Dios es poderoso para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunden en ustedes toda buena obra. Fíjate lo que dice ese versículo, las palabras que utiliza.
toda gracia. La gracia de Dios sobre nosotros en forma abundante, toda gracia. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sí? O sea, en todo momento, en toda circunstancia, o sea, cada una de las circunstancias de la vida. Todo lo necesario, todo lo que necesitamos. Y sobre todo que abunde para buena obra. Fíjense que lo que comenta Martín, que le restituye Dios el trabajo, digámoslo de ese modo. Entonces, todo lo que ellos necesitan, entran en juego un montón de otras cosas, ¿no? Después hay que saber administrar lo que se recibe, un montón de cosas. Pero todo lo que ellos necesitan, Dios lo va a ir cubriendo. Y está abierto para todos nosotros. ¿Qué puede necesitar una familia? Salud, pagar el colegio, la alimentación, la vestimenta, todo. Pero el versículo termina diciendo, para toda buena obra. La restitución de Dios, el plan de Dios, no es solamente cubrir nuestras necesidades, sino más allá de eso, que podamos estar cubriendo, volviendo a sembrar para cubrir necesidades de otros. Los venezolanos que menciona Martín, la persona que está en la cárcel, porque él lo menciona, lo digo. ¿Cuántas otras personas son beneficiadas por lo que Dios obra en nosotros si nosotros esperamos recibir lo que Dios tiene para proveernos como cosecha, lo que nosotros ya veníamos sembrando con anterioridad? El dar, vuelvo a repetir, no es cuestión de dar, es cuestión de fe. Cuando vos tenés la oportunidad de dar, es un desafío a que vos experimentes la fe de estar entregando, sembrando en la vida de alguien algo. Dios mismo no está en la pantalla, no está en los bosquejos, pero cuando habla sobre las ofrendas y los diezmos en Malaquías 3:10, anotalo en tu bosquejo, lo lees en tu casa, Malaquías 3:10, dice, traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, traed tu ofrenda al templo para que abunde el alimento. Poneme a prueba, dice, y verán si yo no los lleno de bendiciones. Poneme a prueba y verán si yo no los lleno de bendiciones. El dar es una cuestión de fe. Hay 3 puntos sobre este último punto que quiero que completes. El primer lugar dice, todo viene de Él. Dice la palabra de Dios, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Quién da la semilla? Nosotros tenemos que sembrar. ¿Quién da la semilla? ¿Cuánto nos preocupamos a veces por dar, no? Pero ¿quién da lo que tenemos que dar? Dios. Nunca nos va a faltar porque el que da es Dios. La semilla viene de Dios. Si no fuera por Dios, no lo podemos tener. En segundo lugar, dice, Dios es la garantía. Dice, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Dios da en forma abundante, apretado. ¿Vieron cuando meten algo en una... Están haciendo el ladrillo de... algunos hacen la cara... Bueno, en casa ya tenemos uno hecho. Algunos me hicieron dudar que no lo estoy apretando suficiente, que tengo que apretarlo más. Bueno, Dios dice que lo apriete más, que entra más en la botella para hacer más duro el ladrillo. Pero así es la garantía. La garantía es aquel que sale como crédito tuyo. Y Dios es garantía nuestra en la vida. Él provee la semilla para que sembramos. Pero Él nos va a dar en forma abundante, apretada, para que no nos falte. En tercer lugar, la recompensa es eterna. Les digo que usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar
la amistad de Dios, para que cuando las riquezas acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Al final de nuestras vidas, aquí en la tierra, las riquezas mundanas van a finalizar. Ya no las vamos a necesitar. Y vamos a tener que transitar uno de dos caminos. Uno que no está preparado para nosotros. Es el camino al dolor, a la separación eterna de Dios, al sufrimiento. Es el camino al infierno. No se los recomiendo, nunca lo transité, ni lo pienso transitar. Pero me cuenta la palabra de Dios que no es agradable. Pero hay otro camino para transitar. Es llegar a la casa eterna, a la vida eterna. Y se llega solamente creyendo en Jesucristo. Si vos entregás tu vida a Dios, creyendo que sos pecador y creyendo que tus pecados solamente pueden ser perdonados por la fe en que Jesucristo es Dios y murió en la cruz por tus pecados, la vida eterna está dispuesta para vos. ¿Qué es la vida eterna? Es vivir con Dios para siempre. Es vivir en el cielo. La Biblia lo representa como una ciudad hermosa. Ni sol vamos a necesitar porque el brillo de Dios va a estar ahí. Pero es un lugar donde no va a haber sufrimiento. ¿Tuviste algún sufrimiento hoy? ¿Esta semana? ¿O el último año? Es probable que a lo mejor algunos de los que estamos acá venimos viviendo con bastante tiempo de sufrimiento. ¿Te imaginas un día sin sufrimiento? Algunos se tienen que poner a pensar, ¿cómo era un día sin sufrimiento? Un día sin dolor, sin preocupaciones. No me lo imagino. Bueno, así es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo llegamos a obtenerlo? Es un regalo que Dios nos da, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es una decisión que vos tenés que dar, que vos tenés que tomar. Volcar tu vida a Dios. Dejar de querer controlar tu vida a tu manera y que Dios empiece a ser el amo y Señor de tu vida. Muchos demoramos esa decisión porque teníamos miedo de que las cosas lindas que estábamos disfrutando las íbamos a perder. ¿Te pasó alguna vez eso? ¿De pensar eso? Resulta que cuando entregué mi vida a Dios me di cuenta que lo que tenía como valioso no valía nada. Y empecé a disfrutar verdaderamente la vida. Y llegará un momento en que las cosas mundanas no van a tener más sentido. Porque la puerta de la vida eterna va a estar abierta para cada uno de nosotros. Y es una decisión que tenés que tomar ahora. Para redondear y finalizar, quiero leerte un versículo más, el último, 1 Corintios 2:9. Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a perdonar nuestros pecados. Al entregar su vida en la cruz, Él lo que hizo fue perdonar nuestros pecados. Nuestro pasado fue perdonado. Nos dio la posibilidad de vivir un presente en libertad. Y nos da un futuro mejor. Dice la palabra de Dios. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Así como decía recién, no me imagino cómo va a ser el cielo, no me imagino el futuro que Dios tiene preparado para mí. No te imaginás el futuro que Dios tiene preparado para vos. No te lo imaginás. Pero Dios tiene un futuro que no se compara con lo que estás viviendo. Y lo tenés que creer en fe. Tenés que depositar tu fe en Dios para poder vivir el futuro que Él tiene preparado. ¿Gracias a quién tenemos ese futuro? A Jesucristo. A
a Jesucristo que dio su vida para que nuestra vida cambie por completo. Pero es una decisión que cada uno tiene que tomar. Fe sin límites. Se trata de vivir una vida sobrenatural. No se trata de vivir tan solo como simples humanos, sino tener una fe de vivir por lo que no vemos, sabiendo que puede ocurrir, o mejor dicho, con más exactitud, sabiendo que va a ocurrir. ¿Oramos? Padre amado, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Hay muchas cosas por las cuales te tenemos que dar gracias. Aunque muchos de nosotros podemos tener en nuestra mente hoy, en este momento, necesidades aún no cubiertas, me remito al pensamiento que pudo haber tenido en este último año la familia de Martín y Maru. ¿Cuántas necesidades sin cubrir? Y humanamente nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Él está preparando la cosecha. Si en este momento estás pasando por una necesidad, créele a Dios y espera. Entregale tu vida a Dios, entregale tu corazón a Dios y espera. Él es el gran proveedor. Él va a dar lo que necesitas. No caprichos, no malos deseos, sino las verdaderas necesidades de tu vida serán cubiertas. Hay un propósito para tu vida aquí en la tierra. Y ese propósito se va a cumplir mientras estés tomado de la mano de Dios. Padre amado, en esta noche te pedimos que con el poder de tu Espíritu Santo rompas la dureza de nuestros corazones y hagas ver lo que no vemos con nuestros ojos. Muchas cosas tienes preparadas para nosotros y nosotros no tenemos fe la suficiente para poder recibir todo lo que tienes para nosotros, Señor. Te reclamamos, Señor, las promesas que están en tu palabra en esta noche. Y te pedimos que con el poder de tu Espíritu nos empujes a cumplir con cada una de las premisas, las condiciones. Señor, transforma nuestra vida para que no estemos tan concentrados en lo que necesitamos, sino estemos sembrando en las necesidades de los demás. Necesidades de dinero, necesidades de afecto, de compañía, de abrazos. Señor, te pido que toda la palabra que tú has sembrado esta noche no quede vacía, sino que vuelva con fruto. Pedimos tu bendición. Pedimos que transformes nuestro corazón y nuestra mente para que nuestra vida sea una vida sobrenatural. Que podamos seguir viendo en nuestra familia, en nuestra congregación, en la gente que tenemos alrededor que está creyendo en ti, los cambios y las transformaciones que estás haciendo, como lo hiciste con la familia Carvajal. ¿Cuántos otros? Tú conoces, Señor, las necesidades de nosotros. Clamamos, Señor, para que tú obres en el tiempo que tú tienes planeado, trayendo a nuestra vida ese futuro que tienes diseñado para nosotros. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.